Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta segunda sesión del Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. Hoy estamos de manteles largos. Tendremos una alfombra roja virtual tendida para recibir al doctor Manuel de Santos Real, uno de los expertos en propiedad intelectual más reconocidos a nivel mundial por su gran trayectoria, amplitud de conocimiento y gran calidez y calidad humana. Estábamos preparados para recibirlo personalmente en el pasado mayo, pero pues se nos atravesó la pandemia y él amablemente ha accedido a acompañarnos mediante esta plataforma. Le agradecemos muchísimo su valentía de conectarse en horario mexicano. Antes de pasar a la presentación de nuestro querido ponente, me permito darle la palabra al doctor Rafael Pérez Miranda para un recordatorio. Buenas tardes. Quería comunicar una noticia muy triste. Acaba de fallecer hace unos días el doctor Bernard Remis, un amigo de este seminario. Ha participado en múltiples congresos que organizamos acá en México. Participó con Manuel, con un servidor, en las reuniones de agrobiotecnología que se realizaron en Argentina. Un gran amigo y sobre todo con una posición muy clara en la defensa de los intereses nacionales y muy preocupado por los intereses de los países en desarrollo. Participó con nosotros en el último Congreso Internacional que realizamos y escribió un excelente artículo en el volumen que ustedes conocen sobre la frontera de la propiedad intelectual. Un saludo para Bernard, gran amigo. Muchas gracias, doctor, y nuestro más sentido pésame a toda la comunidad que lo conocieron. Nada más un anuncio para las personas que siguen el Facebook Live y que buscan una constancia para al final del semestre de este seminario. Recordarles que al final del seminario se va a compartir una liga en la sección del chat donde ustedes van a poder registrar su asistencia. Adelante, doctor Becerra. Sí, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva edición de nuestro Seminario Permanente de Propiedad Intelectual. Como ha dicho Ana, tenemos el gran honor de tener al profesor Manuel de Santos en esta ocasión. El profesor es catedrático de Derecho Internacional Privado en la Universidad de Alicante desde el año 1992. Ha sido vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes desde el año 2001 al 2008. Es vicerrector y rector en función de la Universidad de Alicante entre 1996 y 1998. Es miembro del Servicio Jurídico de la Comisión Europea entre 1998 y el año 2001. En 1994, también hay que mencionarlo, y esto es muy sobresaliente, fundó el Magíster Lucentibus. Es un máster en propiedad intelectual. Mi latín no es tan excelente. Y de la Universidad de Alicante, esto es muy importante, del que fue director hasta 1998. Esto es muy importante porque este es uno de los centros más reconocidos, no solamente en Europa, sino en América Latina. Muchos mexicanos van a hacer sus estudios de propiedad intelectual en esta maestría. Tiene un currículum bastante amplio, pero yo solamente voy a terminar diciendo que ha publicado 7 libros y un centenar de trabajos de investigación sobre derecho internacional privado, propiedad intelectual industrial y derecho de las tecnologías emergentes. Ha impartido un curso completo en la Academia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Quiero decirle que también es un gran
honor a haber dado el curso en la Academia de La Haya. Pocos profesores y solamente los más distinguidos dan clase de Derecho Internacional Público o como fue el caso del profesor de Santos, Derecho Internacional Privado. Él tiene por último la Orden de San Raimundo de Peñafort, Cruz distinguida de primera clase. Bueno, sin más, le vamos a dar la palabra al profesor de Santos, que nos hablará sobre el futuro de la propiedad intelectual en las tecnologías híbridas. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muchísimas gracias por destinar este tiempo, que sabemos que en España es ya la madrugada. Bienvenido, profesor de Santos. Muchas gracias, profesor Becerra. Les voy a confesar una cosa. Daría una fortuna por poder estar en este momento físicamente con ustedes. Mi querencia hacia México, en todas sus manifestaciones, yo diría que no tiene límite. Contaba con estar con ustedes en el mes de mayo pasado, pero la pandemia nos ha dejado a todos en casa. Y contaba esta tarde, así por encima, recuerdos de más de 20 viajes a México. La legión de amigos que siempre me esperan con los brazos abiertos y las decenas y decenas de discípulos mexicanos, antiguos alumnos del máster de propiedad intelectual de Alicante, del Magister Lucentinus, con los que me whatsappeo a diario, por cierto, y que todavía me llaman Papa de Santos. Y me emocionaba también hace un rato reviviendo recuerdos fascinantes de mis estancias en México. Me van a permitir que les confiese también que el recuerdo más fascinante que tengo de México no es la visita a Teotihuacán, sino la victoria de México contra Irán por 3-1 en el Mundial del 2006, que por cierto me pilló en San Angelín con una gran pantalla y con mis amigos Jorge Amigo y Alfredo Rendón. Y también recuerdo recuerdos amargos, como la derrota en octavos contra Argentina, 24 de junio de ese año. ¡Qué desastre! Pero fíjense que ese día, precisamente ese día, y en el momento de la derrota, formulé mis votos de amor perpetuo con México. Hecha esta confesión, me gustaría agradecer. Agradecer en primer lugar al Seminario Permanente de Propiedad Intelectual y al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM por esta invitación. Quiero dar las gracias sobre todo a la profesora Ana Alba Betancourt, con quien he compartido tantos buenos ratos en tantas universidades europeas de primera fila, ¿no? Y por lo que siento desde hace muchos, muchos años una profunda admiración y respeto tanto académico como personal. Y también me gustaría dar las gracias a los profesores Manuel Becerra, Rafael Pérez y Mari Carmen Arteaga. Y quisiera también, porque luego es probable que me olvide y no me gustaría hacerlo, quisiera también agradecer a todos los asistentes por su presencia digital. Soy muy consciente de que llevan tras de sí toda una jornada de trabajo, ¿no?, para acabar ahora siendo torturados por este señor calvo y barbudo que les habla desde la noche de los tiempos. Y menciono la hora porque realmente les hablo desde la noche de los tiempos, ¿no? Aquí es la 1:09:27 de la madrugada, ¿no? Les hablo, por tanto, desde mañana. Lo que implica para mí una ventaja competitiva importante, porque voy adelantado un ratito, cosa que por otra parte es lo que me ha venido ocurriendo durante toda mi vida. Bueno, pues entonces podemos empezar con una introducción, ¿verdad? Mi nombre es Manuel de Santos, que ya lo ven, y soy un señor mayor, desorientado y en crisis. Además me gustan los papeles y los libros antiguos. Fíjense ustedes, qué delito. Me gustan los papeles y los libros antiguos. Vaya, que soy una antiguaya. Pero siendo una antiguaya, a lo mejor les voy a meter el dedo en el ojo más de una vez en este ratito. Me gustaría, antes de empezar,
comunicarles 3 advertencias para que no se lleven a engaño. La primera es que esto va a ser una provocación, en toda regla además, ¿eh? Y si llegan hasta el final, es probable que muchos de ustedes se sientan hasta molestos. Pero la provocación es la que es la fuente de la inspiración. Es decir, cómo provocar razonablemente. La segunda es que esta es la aproximación, yo diría, destilada de 40 años consagrados a una aproximación, sobre todo, lo más multidisciplinar posible del sistema de propiedad intelectual. Desde la universidad, desde la Comisión de la Unión Europea, desde el Tribunal de Justicia, desde la Oficina Europea de Patentes, desde una boutique de propiedad intelectual, donde trabajo ahora, desde el arbitraje y la mediación, y siempre, siempre, siempre desde esta perspectiva global. Es decir, quien les habla, por lo menos, es un long-term traveler. Y la tercera es que les voy a hablar de estrategia, no de tácticas. Es decir, les voy a hablar de importancias, no de urgencias. Si quieren, en el coloquio descendemos a la arena, donde también me sé batir bien, ¿eh? Pero ahora me gustaría hablarles del qué y del por qué, no del cómo. Así que con estas advertencias entramos con un divertimento que tendrá una introducción, un acto y un epílogo. ¿Qué es lo que me gustaría hacer, pues, en los próximos 40 o 50 minutos? Pues sobre todo pensar con ustedes. Y pensar quiere decir dudar, porque solo quien duda piensa. Ya lo dijeron Diderot y d'Alembert cuando publicaron su enciclopedia. Dudar, es decir, proyectar las reflexiones que llevo barruntando desde hace muchas, muchas décadas. Soy mayor y los mayores pues tenemos necesidad de transmitir estas reflexiones. Ustedes me perdonen, pero es así. Y voy a desilusionar a quien piense que de aquí va a salir con recetas. Yo solo tengo dudas, no recetas. Pero también tengo tesis, así que les voy a hablar de algunas de mis tesis, sin duda erróneas, pero que a lo mejor les ayudan a pensar. Y como soy martillo pilón, voy a repetir hasta la saciedad cosas que quizá a muchos de ustedes les parecerán obvias, pero que pienso que aún no tenemos suficientemente asentadas en el estómago. Mi primera visita a México coincide con el día de nacimiento del INPI, de la mano de Jorge Amigo. Ha pasado más de un cuarto de siglo. ¿Qué ha pasado en estos últimos 25 años? Pues si tengo que resumirlo en 6 o 7 palabras, ha pasado que hemos pasado de la sociedad digital a la sociedad cognitiva. Apenas 10 años después del año 1995, mi primera visita a México, tuve la gran suerte de poder empujar un ejercicio fascinante que se llamó Scenarios for the Future en la Oficina Europea de Patentes. Se trataba de visualizar cómo sería la sociedad en el año 2025 y, por lo tanto, cómo debería adecuarse el sistema, en nuestro caso, el sistema de patentes a esta nueva sociedad. El escenario fue fascinante. Todo lo que les reproduzco hoy tiene su origen en todo aquel trabajo y les aseguro que no acertamos ni una. 15 años después, en el año 2020, y 5 antes de que llegara la fecha del año 2025, ni uno de los escenarios se ha puesto en marcha cuando pensábamos que todos eran plausibles, y en cambio han aparecido muchas cosas de las que no teníamos la más remota idea que iba a ocurrir. Pero lo que sí que es cierto es que han ocurrido muchas cosas, y muchas cosas a la vez, en estos años. Fijaos que les he puesto el año 1995 porque para mí es el momento en el que cambia la sociedad de ser una sociedad regida por la segunda revolución industrial a una sociedad regida por la tercera revolución industrial, que es la revolución digital. Pues bien, yo estoy convencido de que en estos 25 años hemos finiquitado la revolución digital y estamos en la revolución cognitiva. Y sin apenas darnos cuenta, hemos pasado, y les he puesto aquí toda una serie de hitos absolutamente extraordinarios
que nunca se habían dado en tan poco tiempo. Hemos pasado del mundo del cambio aritmético al mundo del cambio exponencial. Después me gustaría ver qué es lo que quiere decir esto y qué repercusión tiene, por lo tanto, en nuestro sistema de propiedad intelectual. Hemos pasado del mundo de las crisis cíclicas al mundo de las crisis sistémicas. Y precisamente la que estamos viviendo ahora nos pone de relieve que estamos ya en un ejercicio sistémico. Detrás de una pandemia probablemente vendrá otra, y después otra, y después otra, y después otra. Hemos pasado del mundo de las tecnologías silares, intentar explicar qué es lo que quiere decir eso en mi terminología también después, al mundo de las tecnologías híbridas. Hemos pasado sobre todo del mundo de la novatio, de la novedad, de lo nuevo, de la creación, que es el mundo de la segunda revolución industrial, al mundo de la innovatio, es decir, de introducir algo nuevo dentro del mercado, dentro de la sociedad, que es el mundo de la cuarta revolución industrial. Hemos pasado del mundo de la competición al mundo de la colaboración. Hemos pasado de una incipiente sociedad digitalizable hace 25 años a una sociedad cognitiva. Y hemos pasado de una sociedad consumista, donde todo se permitía, a una sociedad sostenible, donde de pronto pues, hemos caído en la cuenta de que resulta que los recursos naturales son limitados. Y para rematar la faena, pues aparece de pronto un bichito. Este bichito nos trastorna todos los planes. Desde luego los míos de viajar en mayo pasado a México. Y nos tiran a una piscina donde de pronto pasamos del mundo de la seguridad al mundo de la incertidumbre. Porque esto, y no otra cosa, es lo que ha supuesto la Kuwait. Nos han tirado a una piscina. Sabíamos que tarde o temprano íbamos a acabar en la piscina, nos metíamos el dedito de cuando en cuando para ver si el agua estaba fría, pero de pronto nos han tirado y resulta que nos hemos dado cuenta que no solamente que no sabemos nadar, sino que no sabíamos ni siquiera chapotear. Y lo que hemos estado haciendo en estos últimos meses, en definitiva, es chapotear. Así que ya lo ven, ya estamos y no vamos a salir de la piscina. Ha llegado un cisne negro para quedarse y la COVID no es, a mi modo de ver, sino una aceleradora de procesos que ya están larvados con anterioridad. A partir de aquí, díganme ustedes, ¿de verdad son tan inocentes y tan naífs que todavía piensan que con todos estos cambios el mundo de la propiedad intelectual se va a quedar como está? Si cambia la sociedad, y como veremos, está cambiando de una manera exponencial, y esa exponencialidad es estructural, ya no es coyuntural, fruto de una cuestión muy concreta, como la invención de la rueda o el descubrimiento del fuego o la invención de la imprenta. Si cambia la sociedad de esta manera, ¿por qué no va a cambiar la propiedad intelectual? Si la propiedad intelectual no es más que un instrumento de la sociedad. ¿Por qué le tenemos tanto miedo al cambio? Bien, pues toda esta introducción me conduce a mi tesis, claro. Mi tesis es simple y la voy a esbozar desde el primer momento. A mi modo de ver, un sistema que nació en el siglo XVIII para servir en los estados desarrollados a la primera revolución industrial y que se consolidó a finales del siglo XIX para servir a la segunda revolución industrial, debería por lo menos quizás repensarse o al menos revisar sus bases si quiere de verdad estar preparado para servir a la cuarta revolución industrial en la era cognitiva. Porque la cuarta revolución industrial va a cambiar radicalmente las cosas y es hora de que nos enteremos de una vez. Si no entendemos bien lo que está pasando, difícilmente vamos a poder proponer un sistema de propiedad intelectual capaz de servir eficientemente a la sociedad. Así que me gustaría, en primer lugar, en todo este proceso de cambios en los que nos hemos encontrado, empezar por el primero de todos, que es la profundidad del cambio lineal al cambio exponencial.
¿Qué es lo que está pasando? Os traigo una frase que recoge todo el sentido de lo que les quiero indicar. Está en el libro The Fourth Industrial Revolution de Schwab. Y la voy a leer para ustedes. La frase dice: los cambios son tan profundos que desde la perspectiva de la historia humana jamás ha habido un tiempo de tantas promesas y tantos peligros potenciales, tantas oportunidades y tantos riesgos. Mi preocupación, sin embargo, es que los que tienen que adoptar las decisiones están frecuentemente perdidos en un pensamiento tradicional, lineal y no disruptivo, o completamente absorbidos por la táctica, es decir, por las urgencias inmediatas, para poder pensar estratégicamente sobre las fuerzas de la disrupción y la innovación que amenazan el futuro. Mi tesis es que el cambio ya no es aritmético o lineal, sino estructuralmente exponencial, y ello tiene consecuencias. El ser humano ha avanzado siempre, desde que es consciente de ser ser humano, de una manera aritmética, de una manera lineal. Yo diría la linealidad sería algo así. Todas nuestras estructuras, desde luego las estructuras jurídicas y nuestro sistema de propiedad intelectual como estructura jurídica, están pensados para un avance lineal. A veces ha habido en la historia cambios exponenciales coyunturales. Como he dicho antes, pues la primera revolución industrial sería una, la invención de la imprenta sería otra, la invención de la rueda sería otra, pero indefectiblemente siempre de un cambio exponencial estructural, coyuntural a otro cambio exponencial coyuntural ha pasado un tiempo suficiente de años, centenares, miles de años, para que la sociedad vuelva otra vez a su esquema lineal. Esquema lineal que transmitimos genéticamente a nuestros hijos, que es donde nos gusta estar. Pensemos en los sistemas jurídicos, el nuestro, heredado del derecho romano. Se alinea la ley con lo que quiere la sociedad en un momento determinado, y al cabo de un tiempo la sociedad ha evolucionado y la ley no, un poquito por la jurisprudencia, pero llega un momento en el que vemos que hay un gap, reconocemos ese gap y ¿qué hacemos? Bueno, como vemos todavía la posibilidad, se ha avanzado de manera aritmética, vemos todavía la posibilidad de dar el salto, pues damos el salto, cambiamos la ley y empezamos otra vez este círculo infernal o virtuoso ilimitadamente. Esto funciona de la misma manera que funciona en nuestros sistemas democráticos el proceso de adopción de decisiones. Antes de que llegaran los sistemas democráticos, pues había otros sistemas que en mi país y en el suyo pues de vez en cuando afloran, según los cuales pues cada uno, el que estaba en ese momento en el poder, imponía sus decisiones. Lo que es extraordinariamente eficiente. Los sistemas democráticos implican cambiar las espadas por las palabras, changing swords by words. Y eso pues no es eficiente. Y afortunadamente no es eficiente, pero evidentemente no es eficiente. No es eficiente porque cuesta mucho más llegar a un acuerdo que simplemente eliminar al adversario. Gracias a Dios, los sistemas democráticos han ido fructificando, pero han ido fructificando porque viviendo en un mundo de cambio aritmético, era posible siempre encontrar la clave filosofal para lograr los acuerdos. Y esa clave filosofal es el tiempo. Necesitamos tiempo. Pues bien, desde hace 25 años, las cosas han cambiado radicalmente. Y el cambio ya no es aritmético, sino exponencial. Y esta exponencialidad que traigo aquí con algunas diapositivas que nos quieren mostrar hasta qué punto las cosas van rápidas, esta exponencialidad nunca antes se había dado en la historia.
Y ello tiene consecuencias. El cambio exponencial estructural tiene consecuencias. Aquí vemos el cambio aritmético con picos exponenciales y el cambio exponencial. Pues bien, mientras que en un cambio aritmético yo puedo en un momento determinado dar un salto y hacer un catching up, y puedo tener un sistema como el sistema de propiedad intelectual funcionando durante 100, 150 años con diversos ayornamientos, cuando el cambio es un cambio exponencial, ya simplemente no es posible. No es posible. El cambio aritmético sería de 2, 4, 6, 8, 10, 12. El cambio exponencial es 2, 4, 8, 10, 34, 60, 32, 64. ¿Qué pasa? Pasa que en este momento estamos probablemente en el 8, cuando deberíamos estar en el 6, en el esquema de cambios aritméticos, pero como estamos ya en un cambio exponencial, estamos en el 8. Pues bien, del 8 al 6 todavía no se nota, pero esperen ustedes un poquito que lleguemos a la diferencia entre 8 y 16, o a la diferencia entre 12 y 64, y vamos a enterarnos de cuál es la diferencia de funcionar con un esquema de cambio aritmético a un esquema de cambio exponencial. En los últimos 25 años se ha producido una revolución en Internet en una serie de fases. Fijaos que la primera de todas fue un cambio exponencial clásico. Es decir, cuando llega Gutenberg y inventa la imprenta, se produce una revolución y 300 años después no ha pasado nada más. Cuando llega Internet se produce una revolución. El cambio es muy parecido al cambio que produjo Gutenberg. En lugar de trabajar con sistemas analógicos, trabajamos con sistemas digitales y esto nos permite multiplicar la posibilidad de gestionar los datos no personales, los datos personales. ¿Pero qué ocurrió? Pues ocurrió que inmediatamente después, unos años después, a los seres humanos nos dio por empezar a compartir información. Y entonces aparecen las redes sociales. Y las redes sociales es otro cambio exponencial que se suma al cambio exponencial primero de la aparición de Internet, que todavía no habíamos digerido. Y decimos, estamos en el mundo de la sociedad de la información. Todavía no estábamos repuestos cuando aparece nuestro avatar. El avatar implica la geolocalización en primer lugar y, por lo tanto, otro cambio exponencial que se suma a los dos cambios exponenciales anteriores. Insisto, esto no había ocurrido jamás en la historia del ser humano y no estábamos preparados para ello. Pero poco tiempo después hemos visto como en China, donde no hubo ordenadores de sobremesa, como los conocemos nosotros, y saltaron directamente a los portátiles, a los mal llamados smartphones, de pronto sí que se hacen smarts ya. WeChat es un ejemplo muy claro de un útil, una herramienta donde se puede hacer absolutamente todo. Y esto implica una cuarta revolución exponencial. Y por lo tanto empezamos ya a funcionar desde una perspectiva estructural y no coyuntural. La revolución, los cambios son exponenciales. Poco tiempo después, y a cada cambio exponencial le corresponde un aumento exponencial también del número de datos producidos. Poco tiempo después, las máquinas pues, deciden, entre comillas, interaccionar entre ellas y aparece el Internet de las cosas. Y al lado del Internet de las cosas, las máquinas deciden también crear datos ellas mismas y se explota la inteligencia artificial, que era algo que llevaba ya 50 años funcionando, pero que por falta de capacidad y por falta de la posibilidad de producir
los datos con mayor eficiencia no había explotado hasta ese momento. Y el dato pasa a ser la piedra angular de esta nueva sociedad, que es la sociedad del conocimiento. La tecnología proporciona, pues, mayor capacidad para el almacenamiento de datos y mayor accesibilidad a los dispositivos, a los algoritmos y a la tecnología. Y esto permite la aparición y permite el desarrollo de la inteligencia artificial. El análisis de los datos se convierte en el elemento clave para la innovación en el siglo XXI. Al mismo tiempo, el coste del análisis de datos restringe cada vez más al mercado. ¿Quién va a tener acceso al mercado? Solo unos pocos. Y el acceso a los datos y la propiedad de los datos, y estamos ya entrando muy directamente en temas muy directamente afectados por la propiedad intelectual, aparecen como claves para el desarrollo de la inteligencia artificial. Pero es que hay más. Al lado tenemos la otra revolución, el blockchain o la trazabilidad, las criptomonedas o el 5G, la quinta generación de tecnologías móviles, o la física cuántica, que va a revolucionar absolutamente todo el mundo nano y todo nuestro mundo. Y habrá muchas más. El mundo ha pasado del cambio aritmético al cambio exponencial. Y esto tiene unas consecuencias extraordinarias para la aplicación de nuestro sistema de propiedad intelectual. En segundo lugar, el mundo ha pasado de las crisis cíclicas a las crisis sistémicas. ¿Qué está pasando? Pues que las crisis son sistémicas. Bueno, esto le ocurrió a España. Aquí estamos felices, ¿verdad? Como ven ustedes, soy futbolero. Copa del Mundo, Copa de Europa, Copa del Mundo, otra Copa de Europa. Nadie pensó que algún día esto se podía acabar. Pero llegó la siguiente Copa del Mundo, la siguiente Copa de Europa, la siguiente Copa del Mundo. Y ahora esta del 2020 ha sido ya hasta sin Copa de Europa, ¿verdad? Las crisis son sistémicas y esto nos lleva a las diferentes maneras para afrontar las crisis, algo que estamos viendo muy de cerca todos estos días, todos estos meses. Bueno, lo dijo Dios, es God's will y por lo tanto no hay nada que hacer. O llamemos al teléfono de emergencia, o pánico, o quememos todo. O desesperados. Parece que soy yo, pero no soy yo. A mí no me veis nunca en esa posición, salvo cuando estoy haciendo la siesta. O nos lo jugamos todo a la suerte. Los españoles tenemos el pulpopol, que es el que decide que España le gana a Alemania, pero no deja de ser el mismo esquema que el anterior. Bueno, pues mejor si aprendemos a navegar aprovechando los vientos, porque si no, nos puede ocurrir esto. Los cambios son tan profundos que jamás ha habido un tiempo de tantas promesas y tantos peligros potenciales. El mundo no solamente cambia de manera exponencial, no solamente las crisis son sistémicas, sino que además hemos pasado del mundo de las tecnologías silares al mundo de las tecnologías híbridas y además hibridadas. Y esto, cada una de las cosas que voy poniendo encima de la mesa, porque esto es la estrategia, tiene una incidencia fundamental en el sistema de propiedad intelectual. Aquí tenemos un sistema silar. Las tecnologías se han ido desarrollando siempre, la mecánica, la electricidad, la química, la farma, de una manera completamente estanca, autónoma. Cuando a consecuencia de eso hemos creado nuestro sistema de patentes, por ejemplo, pues lo hemos creado a partir de la silaridad, si es que existe esa palabra en castellano. Es decir, de plantear que podemos con relativa facilidad hacer unas clasificaciones de las diferentes tecnologías para poder examinar las patentes y para poder ver los grados de novedad y la capacidad inventiva, porque las tecnologías se desarrollan en silos.
Lo que quiere decir que yo me especializo en electricidad y solamente sé de patentes de electricidad. Pues bien, esto ha cambiado radicalmente. Las tecnologías hoy son profundamente híbridas y están profundamente hibridadas. Y esto tiene extraordinarias consecuencias. Esto implica la ruptura de los hilos tecnológicos. Esto es nuevo. Implica al mismo tiempo la fusión de tecnologías. Y la fusión de tecnologías diluye las fronteras, también asentadas hasta ahora, entre los mundos físico, digital y biológico. ¿Es que lo hemos hecho mal hasta ahora? No, lo hemos hecho muy bien, porque nuestro sistema servía a una sociedad, la sociedad venida de la revolución industrial primera y segunda, que exigía esto. Pero el mundo de las tecnologías silares ya no existe. Fijaos, os he puesto aquí una serie de... Os he puesto 17, podría haberos puesto 50 o 60. La robótica, la cobótica, el Bluetooth, la biotecnología, la biométrica, la nanotecnología, las tecnologías wearables, la genómica, tantas y tantas tecnologías que han pasado de ser silares a ser hibridadas y a ser híbridas. Este es, por lo tanto, el elemento transformador, y esto es nuevo también. En cuarto lugar, estoy convencido de que la llegada de la cuarta revolución industrial implica, entre otras cosas, pasar del mundo de la novatio al mundo de la innovatio. Voy a tratar de ser aquí muy contundente, breve pero contundente. El sistema de propiedad intelectual está fundado para proteger al creador. Nos interesa la creación, sea creación intelectual, sea creación tecnológica, sea creación emocional. Le llamaremos inventor, le llamaremos autor, le llamaremos titular de marca, le llamaremos como queramos llamarlo. El sistema de propiedad intelectual está anclado en la novatio, porque en ese momento, es decir, al final del siglo XIX o con la primera revolución industrial a mediados del siglo XVIII, lo que interesa es la creación. Cuando pasamos al mundo de la cuarta revolución industrial, ya no es la novatio, es la innovatio. La cuestión ya no está en crear, la cuestión está en cómo las creaciones llegan a la sociedad. Crear de tal manera que no llegue a la sociedad, por lo tanto, no tiene ningún sentido. Voy a decir una barbaridad, desde la perspectiva de los derechos de autor, estaríamos concluyendo que no nos interesa tanto la vaca como la leche. Es decir, desde la perspectiva de la cultura, lo que importa es el acceso. Claro que para poder acceder a la cultura tiene que haber creación de cultura, obvio. Si los que crean cultura son las vacas, con todos mis respetos para el símil, pues entonces a mí me gustaría que mis vacas estuvieran muy protegidas y fueran muy felices, porque darán mucha leche muy buena. Pero no porque quiera proteger a los autores por el hecho de que son autores, a los creadores por el hecho de que son creadores o a los inventores por el hecho de que son inventores, sino porque lo que producen para la sociedad y lo que llega a la sociedad se nutre de ellos y por lo tanto resulta beneficiada. En este contexto, a mí me gustaría identificar una serie de elementos clave que identifican, una serie de elementos que identifican a la cuarta revolución industrial para ver cómo los transponemos después a la reflexión sobre el futuro de la propiedad intelectual. En primer lugar, los conceptos claves.
vamos a ver los conceptos claves, la interacción entre las superestructuras, las piedras angulares del sistema, la miríade de aplicaciones sectoriales y la visión holística. Os lo he preparado de manera que se puede leer con relativa facilidad y así podemos ir a la sustancia. Aparecen toda una serie de conceptos claves que son diferentes a los anteriores. En primer lugar, la complejidad. ¿Por qué? Porque las superestructuras, como veremos, interaccionan entre ellas. Esto es mucho más complejo que la sociedad anterior. En segundo lugar, la constante disrupción, reinvención. En tercer lugar, la convergencia y la hibridación, como hemos visto antes, es decir, la fusión de las tecnologías que diluyen los mundos físicos, digital y biológico, que eran mundos que estaban tan claramente separados hasta ahora. En cuarto lugar, la comunicación y la interacción entre consumidores y clientes o consumidores y máquinas, entre las máquinas entre sí. En quinto lugar, la globalización, que se va a reforzar con la COVID. Es decir, esto no es globalización, esto es, vamos hacia la localización, saber exactamente cuáles son las necesidades de cada persona y de cada sociedad. Pensemos, por ejemplo, en la actividad diaria de Amazon. La aceleración exponencial del cambio, que ya conocemos, cómo las herramientas multimedia empiezan a funcionar todas a la vez y al mismo tiempo, consecuencia de ello, la aceleración exponencial de la innovación. Innovatio, sea tecnológica, sea científica, sea social, sea cultural, sea emocional, etcétera, etcétera. Estos son los conceptos claves. Quizá más interesante todavía es ver cómo funciona la interacción entre las superestructuras, porque esto es lo que provoca la gran complejidad. Yo he identificado 7 superestructuras, una, el Big Digital Data, el almacenamiento, el análisis, etcétera, etcétera. Estas son todas las superestructuras que sostienen la cuarta revolución industrial en la que vamos a vivir y en la que tenemos que desarrollar nuestro, yo diría, nuevo sistema de propiedad intelectual. El segundo es la capacidad de computación, que ahora está en la nube. El tercero es la conectividad. El 4G, el 5G no tienen nada que ver ya con el 4G. Estamos en otra dimensión completamente distinta. La telemática, es decir, la hibridación completa entre un montón de ciencias, computación, informática, telecomunicaciones, ingeniería electrónica, tecnologías relativas a los vehículos. En quinto lugar, el masivo desarrollo de los algoritmos en los procesos de datos, lo que nos lleva también a plantear la relación entre los seres humanos y las máquinas, lo que yo llamo la tensión constante entre los androritmos y los algoritmos, tensión que va a definir necesariamente nuestra vida en el próximo futuro. En sexto lugar, el funcionamiento de los sistemas integrados, es decir, el hardware especializado que proporciona acceso a Internet y que programa específicos eventos. Y por fin, la completa softwareización, tampoco sé si esta palabra existe en castellano, pero estará aceptada, imagino, en breve, de toda la sociedad, hasta el punto de que es bien sabido que en unos años el 90% de las solicitudes de patentes contendrán software. ¿Y cómo vamos a evaluarlas? A partir de aquí, una vez vemos la combinación de las superestructuras, es fácil encontrar las piedras angulares del sistema. Y ojo, porque las piedras angulares del sistema, y yo entiendo que son estas 3, ponen en tela de juicio no pocos de nuestros argumentos fundamentales para poner en pie un sistema de propiedad intelectual fundado para la segunda revolución industrial. Interoperabilidad, estándares abiertos y acceso a los datos. ¿Cómo vamos a combinar nuestro sistema con las piedras angulares de este nuevo sistema? A continuación, nos encontramos con una miríade de aplicaciones sectoriales. Por ejemplo, la ciberseguridad, la movilidad, el turismo, los territorios smart, la educación, el cambio climático. Todos los sectores, desde una perspectiva horizontal
están afectados. Y esto no había ocurrido antes. Las aplicaciones sectoriales que funcionan desde una perspectiva matricial, tenemos en primer lugar todas las superestructuras y después las aplicaciones sectoriales hechas a las superestructuras, da con ello una cantidad absolutamente exorbitante de posibles combinaciones. Y por fin, la visión tiene que ser necesariamente holística. Tiene que ser holística desde una perspectiva económica, porque vamos a nuevos modelos de negocio, a un cambio radical en los hábitos de los consumidores, lo estamos viendo todos los días, a la globalización, a la concentración de poder en aquellas empresas, muy pocas, capaces de analizar el Big Data, a las simulaciones, que son mucho más eficientes que lo eran anteriormente, y a la automatización masiva. He puesto algunas, probablemente podríamos encontrar muchas más consecuencias económicas. Consecuencias sociales, basta mirar un poquito los periódicos para encontrarlas con mucha facilidad. El impacto en el empleo, el impacto en el derecho de la competencia, el impacto en la educación, el impacto en la fractura digital, el impacto en los valores. Y sobre todo, insisto otra vez, la necesidad de encontrar y de reflexionar en primer lugar, y los profesionales que nos dedicamos a la propiedad intelectual tenemos obligación de entrar en estos temas para encontrar la relación entre los humanos y las máquinas, es decir, la tensión entre los androrritmos y los algoritmos. Puede ser económica, la visión holística, puede ser social, pero también es geopolítica. La administración pública va a cambiar radicalmente también. Y esto, queramos o no, afecta de una manera extraordinaria tanto al derecho como a nuestro sistema de propiedad intelectual. Mirad, el tema no es que la propiedad intelectual no haya servido en el pasado. Ha servido, claro que ha servido. Ha servido a las diferentes revoluciones industriales hasta ahora. El tema es si va a servir en el futuro, o si nos tenemos que poner a pensar en cómo reformularlo para que siga cumpliendo su función, o si los que estamos enamorados de la propiedad intelectual nos agarramos de tal manera a lo existente que acabarán enterrándonos con el sistema. En este contexto, hemos repasado 4 cambios exponenciales. El quinto no lo voy a desarrollar, pero es fácil de entender. Hemos pasado del mundo de la competición al mundo de la colaboración. Y esto tiene evidentes consecuencias cuando estamos pensando en sistemas que son sistemas monopolísticos o sistemas con derechos exclusivos. Al mismo tiempo, hemos pasado de una incipiente sociedad digitalizable hace 25 años a la sociedad cognitiva. Mirad, no encuentro otra manera de plantear el tema que apoyar en este caso toda mi argumentación en una frase que yo sé que es una frase manida, pero una frase que tiene enorme calado. Ya no estamos en una era de cambios. Ya no estamos en una era de cambios. Estamos en un cambio de era. Y esta nueva era viene propiciada por la cuarta revolución industrial y nos conduce a la sociedad cognitiva. La era cognitiva. La cognición viene del latín cognoscere, que significa conocer. Perdonadme que recurra a Wikipedia para hacerme entender, ya sé que no es muy académico, pero a veces da en el clavo. Y aquí lo ha resumido bien. Mirad, la cognición es la facultad, perdonad que lo lea también, la cognición es la facultad de un ser vivo para procesar información a partir de la percepción, conocimiento adquirido, etcétera. Consiste en procesos. El ser humano tiene la capacidad de conocer, con todo, los procesos mencionados. Pero el concepto de proceso cognitivo se aplica también a entidades artificiales. Se aplica también a entidades conscientes y a entidades inconscientes. Y por tanto este concepto se ha abordado, esto es lo que dice Wikipedia, se ha abordado su estudio desde diferentes perspectivas, incluyendo, vemos la capacidad holística tan extraordinaria, la capacidad híbrida y de hibridación que nunca había ocurrido antes
con las ciencias hilares y con las tecnologías hilares. Pues esto, y ya voy poquito a poquito yendo hacia el final, nos plantea necesariamente qué hacer. Los académicos, los profesionales, las personas que en la administración y en el gobierno se ocupan de la propiedad intelectual, tenemos hoy más que nunca la obligación de ponernos a pensar. Y yo cuando pienso en este tipo de cosas veo, o desde esta perspectiva, veo siempre 4 escenarios. El escenario inmovilista, el último de los apartados, el que nos lleva a la sociedad sostenible, es decir, al cambio climático, es decir, a la revolución medioambiental, tampoco lo voy a desarrollar. Yo creo que tenemos todos los aspectos ya más o menos analizables y por lo tanto podemos pasar, dar el siguiente salto. Ahora, ¿qué hacer? Y qué hacer es trabajar con escenarios. A mí me gusta mucho trabajar con escenarios y bueno, pues los escenarios son el escenario de continuidad, a little bit of the same, déjà vu, el inmovilismo. Muchos de nuestros colegas, reconocédmelo, están en ese escenario. ¿Para qué vamos a cambiar? Pues no tenemos ninguna necesidad, si estamos bien ajustados, si el sistema parece que funciona. Bueno, como mucho podemos estar en un escenario segundo, que es el escenario toilettage, ¿no? El escenario making up, pues hagamos algún tipo de pequeño cambio, adaptémonos simplemente. Un tercer escenario sería el escenario de la disrupción. Pensar fuera de la caja no implica romper el sistema, implica simplemente forzar el sistema y plantearse toda una serie de cuestiones disruptivas dentro del sistema. Y por fin existe un cuarto escenario, que es el escenario de la reinvención. Bueno, la propiedad intelectual, tal como la conocemos, ha servido a la sociedad, pero hay aspectos o determinados aspectos los que a lo mejor hay que plantear cosas, hay que tener el coraje de plantear cosas completamente nuevas. Obviamente no se trata de abrazar un escenario o otro, o el tercero o el cuarto. A lo mejor determinados aspectos van por uno, otros por otro, pero a mí me gusta trabajar siempre desde la perspectiva estratégica, entendiendo bien dónde están los fundamentos de la nueva sociedad y a continuación aplicarle esta teoría de los escenarios, que os invito pues a verla conmigo. Este es el escenario continuista que nos conduce a esto. Este es el escenario de adaptación. Ojo con la adaptación. A veces funciona, a veces no funciona, ¿eh? Este es el escenario disruptivo. Y este es el escenario reinventivo. Dicho esto, yo creo que podemos entrar ya a poner el dedo en la llaga y ver dónde está el verdadero problema. Yo pienso que el verdadero problema no es ni el cambio, ni la crisis, ni la ruptura de los hilos, ni la hibridación, ni la miríade de aplicaciones sectoriales que hemos visto, ni siquiera el hecho de que la visión sea necesariamente holística. El problema somos nosotros. Todo lo anterior que os he intentado exponer de la manera más sencilla posible, porque no es algo simple, sino complejo. Quizá la sencillez es el proceso de pasar de las cosas simples a las complejas, y todo lo que pasa de la simplicidad a la sencillez tiene que pasar necesariamente por el tamiz de la complejidad, ¿no? Pero quizás el problema somos nosotros. Porque, a fin de cuentas, todo lo anterior no son más que herramientas para alimentar la duda y para obligarnos a repensar los paradigmas. Yo estoy convencido de que los que nos dedicamos con pasión a la propiedad intelectual, voy a medir mis palabras, estamos instalados en una burbuja. A veces me da la sensación de que solo vemos nuestro ombligo.
a veces me da la sensación de que estamos atenazados en una espiral que no nos permite ni siquiera pensar en un posible cambio de paradigma o de sistema o de modo de vida o de modo de ejercer nuestra profesión. Sociológicamente nos hemos hecho extraordinariamente conservadores. No lo digo yo solo, ya habéis visto que lo dice Schwab también. Lo dice, estamos perdidos, a ver si recuerdo más o menos lo que decía, estamos perdidos en un pensamiento tradicional y no disruptivo y ocupados con las urgencias inmediatas, ¿no? Es decir, estamos ocupados en la táctica y la táctica no nos deja ver las importancias, es decir, la estrategia. ¿Estoy equivocando? O sea, ¿qué está ocurriendo aquí? Sobre todo, ¿por qué está ocurriendo lo que está ocurriendo? Pues a mí, sinceramente, me preocupa. A lo mejor porque ya soy mayor y no me queda mucho tiempo, pero me preocupa. Y me preocupa que no seamos capaces de tener el coraje suficiente para afrontarlo. Y ojo, no solo están perdidos en su tela de araña una buena parte de nuestros profesionales. Yo soy uno de ellos, porque sé de lo que estoy hablando, porque me dedico también al ejercicio de la profesión. Es verdad que una parte de nuestros profesionales pues bastante tienen, y sobre todo con la que está cayendo ahora, con ir trampeando el día a día, multiplicando actividades que yo diría poco tienen que ver con el valor añadido y actividades que en breve van a ser llevadas a cabo por las máquinas, ¿no? Pero reconozcámoslo también nosotros, por favor. También estamos perdidos en la misma tela de araña los que pretendemos dedicarnos a la investigación. Más aún cuando nos enfrentamos a nuestros alumnos en clase y repetimos mecánicamente recetas caducas y repetimos mecánicamente frases hechas que hemos dado por buenas sin someterlas a la más somera crítica. Por eso digo y mantengo que el problema somos nosotros. Y digo y mantengo que si no somos capaces de salir de este letargo y de afrontar la crisis, para mí la crisis siempre es positivo y siempre con la cabeza bien alta, ¿no? Pero la crisis, digo, la crisis de nuestro sistema de propiedad intelectual, si no somos capaces de hacerlo nosotros, otros lo harán por nosotros. Y desde luego lo harán sin tanto miramiento. Pues para hablarles de todo esto, precisamente he llegado hoy hasta sus casas. Tan lejos que estoy, pero tan cerca al mismo tiempo. Me gustaría acabar, acabaré con un epílogo, pero me gustaría acabar, para que no me digan que no desciendo algo a la arena, con un poquito de táctica. Y ya darles 4 pinceladas de cómo se puede aplicar todo lo anterior. A lo mejor para invitarles a que en próximos seminarios pues entren en estos aspectos que son aspectos nucleares del sistema, a partir de toda la superestructura que de una manera más o menos tosca he intentado ponerles encima de la mesa. La primera es la visión holística de la propiedad intelectual. ¿Conviene o no conviene adoptar una visión holística de la propiedad intelectual? Una visión holística de la propiedad intelectual implica que ya no hay marcas, señores, ya no hay patentes, ya no hay derechos de autor, ya no hay silos en la propiedad intelectual. Lo que hay son empresas obligadas a innovar constantemente. Empresas cuyo único valor son sus intangibles. Empresas que utilizan diferentes herramientas para competir en el mercado. Y esas herramientas van holísticamente combinadas. Y algunas de ellas se refieren a las herramientas que protegen invenciones y otras a las herramientas que protegen creaciones culturales, y otras se combinan. Yo ya no tengo clientes con problemas concretos.
Esto es un esquema represivo. Yo no puedo ver mis clientes a partir del momento en que me vienen con un problema. Estoy muerto si espero a que me llegue el problema. Yo tengo clientes con los que trabajo en el mundo de la estrategia. Clientes en los que conozco cuál es su estrategia. Clientes para los que mi trabajo consiste en identificar posibles problemas. Y no solo yo, al lado de un fiscalista, y al lado de un economista, y al lado de un ingeniero. Identificar los posibles problemas. Y al mismo tiempo, por lo tanto, intentar que esos problemas no afloren, no salgan a la luz y mejorar su productividad. Mi función es una función profiláctica, no es una función represiva. Hay que cambiar, a mi modo de ver, pero desde luego daría para muchas otras, para una charla más larga probablemente que esta, hay que cambiar hacia una visión completamente holística de la propiedad intelectual. Yo no tolero en mi trabajo una persona que diga que solo sabe de marcas o que solo sabe de derechos de autor. No ha entendido la película. Una cosa es que trabaje más a fondo un tema que otro, o una parte del sistema que otro, pero el sistema es un conjunto armonioso e hibridado de herramientas para ayudar a que nuestros clientes se defiendan mejor e innoven mejor. Yo soy, por lo tanto, un acompañante cuando soy profesional. Lo que hago es acompañar a mis clientes utilizando la propiedad intelectual y vinculando la propiedad intelectual con muchas otras técnicas y herramientas. El segundo lugar, quizá me gustaría descender a la visión horizontal de la propiedad intelectual. La propiedad intelectual entra en todos los campos y además debe hacerlo de una manera humilde. Yo trabajo todos los días, repito, con fiscalistas, con laboralistas, con penalistas, con ingenieros de todo tipo, de los que aprendo un montón, y tengo la obligación de intentar entender qué es esto de la inteligencia artificial y qué es esto de la física cuántica. Porque si no, no voy a poder ejercer mi profesión. Porque la propiedad intelectual entra de forma matricial en todos y cada uno de estos aspectos. Fijaos, os lo he puesto aquí como ejemplo porque me ha chocado. Esto, en el caso del derecho europeo, es que resulta extraordinariamente evidente, ¿no? Solo en los meses de julio y agosto, la Unión Europea ha legislado en todas estas materias. Todas estas materias tienen que ver de manera extraordinaria con la propiedad industrial y la propiedad intelectual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no las voy a repetir. Y aquí ya damos un paso más a poner el dedo en el ojo. ¿Es sostenible el sistema One Fits All? Nuestro sistema, no lo olvidemos, es un sistema One Fits All. Está creado en un momento determinado en el que era posible vincular todas las tecnologías hilares en torno a procedimientos similares. Me refiero más al tema de patentes, pero lo podemos aplicar a todas las otras herramientas de la propiedad intelectual. ¿O no? ¿O tenemos que ser capaces de tener el coraje de romper el sistema en pedazos? ¿Y en qué pedazos? No lo sé, Rafael, me dices que sí, pero no lo sé. Lo que sí sé, no lo sé, dudo, no lo sé. Lo que sí sé es que hay que tener el coraje de ponerse, de poner encima de la mesa la posibilidad de cambiar. ¿Por qué? Porque la propiedad intelectual es una herramienta maravillosa, pero es una herramienta, no es la razón de ser de la sociedad. Dejemos de mirarnos al ombligo, por favor. Y luego la cuarta, que os confieso que, bueno, después de haber dicho que habrá que romper el sistema de propiedad intelectual en pedazos, ya pues la cuarta ya no me da ni siquiera vergüenza ponerla encima de la mesa. Mirad, yo he pasado toda mi vida negociando convenios internacionales. He pasado toda mi vida haciendo propuestas de leyes. He trabajado 8 años en
de vicepresidente de la Oficina Europea de Patentes, en 2 estadios, 6 años en total en el servicio jurídico de la Comisión Europea. Yo me pregunto, ¿no será todo esto un obstáculo para repensar el sistema? ¿No hemos fosilizado el sistema? No estoy culpando a nadie, me culparía yo. La segunda revolución industrial exigía ir poco a poco llegando a acuerdos, a convenios internacionales, universalizar más o menos el sistema de propiedad intelectual. Pero claro, si ahora lo queremos cambiar o queremos poner en tela de juicio algunas cosas, pues resulta que toda esta miríada de convenios internacionales con las cúspides de Berna, París, etcétera, etcétera, y pasando por los TRIPS. Bueno, es que el tema no es fácil. Probablemente va a ser muy difícil cambiarlo. Pero insisto, yo no me quiero quedar sin la posibilidad de ponerlo encima de la mesa. Y como os dije, 50 minutos, llevamos ya 53, y hay mucha gente que ya debe estar así, y para mí son ya las 2:07 de la mañana, me gustaría llegar a un epílogo, si aún queda tiempo para pensar. Y inferir 3 conclusiones. La primera es qué hacer. A mi modo de ver, tenemos una tarea ingente por delante. Instituciones como el instituto vuestro, vuestras universidades, el INPI, todas las organizaciones de propiedad intelectual, tienen una tarea ingente por delante. De ninguna manera se trata, no, yo no soy tan estúpido, ¿no? De ninguna manera se trata de olvidarnos de lo que sabemos o de lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? Pero hay que saberlo reorientar. Es que lo importante no es la propiedad intelectual como tal, sino cómo puede la propiedad intelectual incidir en todas las otras políticas, ¿no? Les pido, pues, que hagan lo que hagan, pongan las 2 H's. Holística e hibridación. Y esta tarea nos corresponde a todos. Nos corresponde a los investigadores y a los docentes, porque esa es la esencia de nuestro trabajo. ¿Cómo voy a investigar si no me planteo todos los días la estrategia, es decir, la importancia, antes de abordar las urgencias, es decir, las tácticas? ¿Cómo voy a ser capaz de hacer dudar a mis alumnos? Y por favor, no lo olvidemos jamás, la función de un profesor, es decir, la función de alguien que profesa, que se entrega a algo o a alguien. La función del profesor es conseguir que sus alumnos duden, porque solo quien duda puede empezar a pensar. Nos hemos olvidado de dudar y por lo tanto nos hemos olvidado de pensar. ¿Y cómo voy a ser capaz de hacer dudar a mis alumnos si solo les planteo certezas y no cuestiono para nada los paradigmas? Pero también le corresponde, a mi modo de ver, a nuestras autoridades y a los servidores públicos. Miro ahora directamente a mi querida INPI, porque su función no es solamente generar eficiencias o no acumular retardos. Su función es preguntarse una y otra vez cómo puede el sistema de propiedad intelectual servir mejor a nuestra sociedad. Esa es su verdadera función. Y a mí me da la sensación de que esta tarea le corresponde también a todos los profesionales, sí, o sea, los profesionales que dejan la piel todos los días en las empresas y en las firmas de propiedad intelectual. Y mirad, vivamos la COVID como una oportunidad para cambiar las cosas. Volvamos a estudiar. Encontremos tiempo para pensar. Abramos nuevos modelos de negocio. Peleemos cada minuto para servir mejor a nuestros clientes y a la sociedad. Yo sé que todo esto es muy fácil de decir. Es mucho más difícil ponerlo en marcha, pero uno tiene que decirlo como martillo pilón para poder ponerse en marcha. ¿Servirá el sistema del siglo XIX para el siglo XXI? Pues no lo sé. Lo que sí sé es que hemos pasado de un reino de certezas a un reino de incertidumbre. Hemos pasado de un reino de seguridad a un reino de inseguridad total. Hemos pasado de un reino en el que
en el que era muy fácil identificar los diferentes sistemas, a un reino de ecosistemas que son digitales, que son electrónicos, que son medioambientales, que se hibridan completamente entre ellos y que requieren necesariamente procedimientos muy rápidos y procedimientos muy acelerados. Y cuando yo veo los retardos y veo cómo funciona nuestro sistema en la práctica, pues me parece que este sistema está diseñado para el siglo XIX, que no nos sirve. Además lo sabemos. Y por fin la obsesión. Mirad, si vamos hacia una sociedad donde el valor está cada vez más en lo intangible, pues entonces hemos elegido muy bien nuestra profesión. Valorar y valorizar los intangibles de nuestros clientes. Pero si eso es lo que sabemos hacer. Bueno, pues estamos de enhorabuena. Pero para lograr ello, tenemos que obsesionarnos con aportar valor añadido. Tenemos que aceptar que las actividades clericales las harán las máquinas más pronto que tarde. Y esto yo lo sé, supone a veces un inmenso esfuerzo. Empezar otra vez, pero habrá que hacerlo. Yo, de momento, y ahí, empecé con una confesión y acabo con otra, yo de momento quiero liderar la manifestación. Quiero liderar la manifestación, no sé vosotros, pero yo sí, porque me horroriza vivir muriendo. Y muchos de los que me estáis escuchando conocéis a muchos colegas que viven muriendo. Es decir, que se han abandonado ya a lo fácil, a lo que saben hacer, a lo simple, a lo repetitivo. Están muertos. Yo quiero, en cambio, morir viviendo. Quiero tener algo por lo que pelear hasta el último día. Quiero sorber la vida. Quiero entender lo que nos pasa en positivo. Quiero entender que lo que nos está ocurriendo es una oportunidad en lugar de entenderlo como una amenaza. Y hay que tener coraje y estar dispuestos a vivir con nuestra sociedad, no a servirse de nuestra sociedad. Este es el mensaje, en definitiva, que con toda humildad quería transmitiros hoy. Y me hubiera gustado transmitiros directamente y dándoos abrazos en México. Y quería transmitirlo, pues sí, con palabras toscas probablemente, quizá deslavazadas, porque nacen más del corazón que de la razón. Pero os aseguro que son el fruto de muchos años de reflexión y sobre todo de duda. Y ahora, si les parece bien, pues ya me gustaría escucharles y aprender de ustedes, ¿verdad? Muchas gracias por la paciencia. Muchas gracias. Gracias. Bueno, en principio yo quiero agradecer por esta, podemos decir, esta expresión tan juvenil, porque realmente es una característica, se dice de la juventud, que mucha enjundia, muchas ideas y además propuestas de modificación y también podemos decir también provocación. Y profesor de Santos, yo quisiera nada más hacer alguna comentario a lo que dijo usted, partiendo precisamente de su tesis. Su tesis es que un sistema del siglo XIX no, en este momento, con una transformación tan impresionante, sobre todo con revoluciones tecnológicas, se considera como un traje fuera de medida. Y yo estoy de acuerdo con usted. Quizás en donde haya ciertas diferencias sería en ver dónde está el meollo del asunto. Usted al final de cuentas dice que dónde está el verdadero problema y dice que somos nosotros. Pero si uno analiza sobre todo los 25 años de transformación de la propiedad intelectual, veremos que precisamente toda esta transformación
a partir de TRIPS, y en el caso de nosotros, el Tratado de Libre Comercio y toda la enormidad de tratados internacionales que se han celebrado en la década de los 90, precisamente es una estructura que se pone como marco jurídico internacional en lo que se refiere a toda la revolución tecnológica, fundamentalmente biotecnología y la telemática. Pero es a través precisamente de esta invención tan grande que se tuvo, no quiero ponerle calificativos, esa invención de subir una materia fundamentalmente de carácter administrativo a el comercio internacional. Esto ha producido cosas impresionantes, como por ejemplo, usted lo mencionaba en alguna de su exposición, por ejemplo, considerar que los descubrimientos son invenciones y en consecuencia parte de la propiedad intelectual. Esto es una cuestión. O por ejemplo, en ese desarrollo tecnológico, considerar, como es el caso mexicano, considerar que el software se debe de proteger mediante la normatividad en materia de derechos de autor. Y el software es protegido durante, en el caso de nosotros, 100 años después de la muerte. En fin, es verdaderamente una movida que fue, así entre comillas, genial, y de la cual no podemos ahorita recular, repensar. Y eso lo estamos viendo en este momento de una pandemia impresionante, en donde el foco de atención está en la vacuna. La vacuna, cuando de repente AstraZeneca, que es la noticia de hoy, nos están diciendo que tuvo un fallo y que hay que repensarlo, las bolsas de valores del mundo, las diferentes empresas transnacionales, también se movieron impresionantemente. Entonces, esto tiene que ver, a mí no me parece que una sociedad del conocimiento, sino un capitalismo cognitivo, que esto hay que repensarlo, creo yo. En lugar de sociedad del conocimiento, habría que hablar también de capitalismo cognitivo y hacerlo esto, que es la propiedad intelectual, una institución antiquísima, ponerlo en un momento de una transformación tecnológica tan impresionante. En este sentido, pensar, no sé, digo así rapidísimo, en un capitalismo social, es decir, distributivo, porque va en juego, yo creo, también el equilibrio internacional por otro lado. Por otra parte, estoy de acuerdo con su concepción holística de la propiedad intelectual. Eso quizás estoy muy de acuerdo con usted y creo que no se ha entendido sobre todo en la práctica en nuestro país. Piensa que la propiedad intelectual es ver cómo protejo mi marca o mis patentes. Entonces hay una visión bastante estrecha, entonces en ese sentido celebro su postura. Bien, esta es la primera reacción y creo que lo que usted acaba de mencionar da verdaderamente para un seminario un poquito más grande, tomando en cuenta sobre todo los consumidores de esas creaciones, que se protegen por propiedad industrial o derechos de autor. Y de ahí la construcción de toda la superestructura, como usted lo menciona, de carácter jurídico. Pero le digo, creo que sí se necesitaría una reflexión compartida en un seminario al que quizás en algún momento convoquemos. Bueno, esta es mi primera reacción y eso abusando de que yo voy a dar la palabra a los demás colegas.
¿Quién quiere participar? De Rafael, Ana, Carmen. Ana. ¿No? Bueno, sí, claro que sí. Bueno, yo también tengo... Primero, darle las gracias, doctor De Santis. Tengo que decirle que, bueno, como era de esperarse, su ponencia fue brillante. Nos deja a todos, a los más de 500 personas que nos siguen en vivo también, mandan sus felicitaciones y congratulaciones por el chat. Y bueno, hay muchos aspectos que toca que nos dejan para seguir pensando rato, pero a mí me gustaría rescatar un par de ellos. El primero es lo que habla sobre las formas de colaboración, estas nuevas formas de, bueno, digamos nuevas, podemos decir, no sé si poder decir nuevas formas de creación, porque las formas colaborativas de creación ya existían, simplemente que ahora están desde una plataforma digital, ¿no? E incluso me gustó muchísimo el ejemplo que trajo a colación de Wikipedia, porque eso es Wikipedia, una fuente de conocimiento colaborativo y que no necesariamente, tiene un definido de a quién pertenece qué en la materia de derecho de autor de las personas que comparten ese conocimiento. Al respecto, había escuchado, he leído un par de artículos que refieren que si se busca, porque no nada más es en cuanto a derechos de autor y colaboraciones creativas en el medio digital, sino también impacta en otro tipo de creaciones de propiedad intelectual que, como usted ya nos dice y nos mueve mucho al respecto de pensar en formas más holísticas de la propiedad intelectual y no nada más en subgrupos o formas de protección, pero también se ha visto este tipo de creación colaborativa, por ejemplo, en materia de patentes, y cómo se puede seguir, o quienes, no sé si esto lo vea usted como un querer seguir en el sistema de propiedad intelectual o no, pero que gracias a la tecnología tal vez de blockchain se pudiera rastrear qué persona es autora de qué porcentaje de estas creaciones. Entonces, a mí, nada más pensar que el blockchain nos puede ayudar a rastrear en qué porcentaje una persona es autor de una creación final, una creación que se dio de forma colaborativa, me parece muy interesante, pero no sé si esto es precisamente lo que usted critica de querer seguir en el mismo sistema, engancharnos en ese cuadro. Y por otro lado, quisiera preguntarle, yo, desde que usted plantea que quiere ser el líder de este cambio, me planteo como la primera seguidora, pero me preguntaba si en Europa ya hay un esfuerzo por un entendimiento más holístico de la propiedad intelectual en general. Admiro mucho de la doctrina europea y la práctica que se da en muchos de los aspectos, principalmente a lo mejor pudiera hablar concretamente de indicaciones geográficas y denominaciones de origen, que en los europeos han sido líderes del entendimiento de la protección y de poner una pauta de cómo debe de llevarse y de protegerse este tipo de creaciones que vienen de las personas, ¿no? Entonces, me pregunto si nos puede comentar algo de qué se dice en Europa, este esfuerzo del entendimiento de la propiedad intelectual de una forma un poco más holística, porque sin duda, como usted dice, los problemas no son problemas concretos los que se presentan, sino que son problemas que abarcan varios aspectos y que no nada más tienen que ver con el derecho, sino también con impacto social, con impacto dentro de un tema de ingeniería, con impacto dentro de un tema fiscal, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, si nos pudiera comentar un poco más acerca de eso, eso sería por ahora mis comentarios. Muchas gracias, Ana. Carmen, por favor. Muchas gracias, Manuel. Pues en primer lugar también felicitar al doctor Manuel De Santis. Fue realmente una magnífica exposición. Nos llama a reflexionar, pues a quienes ya tenemos algún tiempo en la materia y que efectivamente pareciera que nos resistimos, doctor. Yo creo que en el fondo reconocemos esa necesidad de cambio y tal vez de aceptar que hay algo más allá de la propiedad intelectual y no querer solamente trabajar encasillando dentro de la propiedad intelectual.
Y dentro de lo que usted menciona y de estos cambios de ser disruptivo en la materia, creo que parte, y no es justificación, pero creo que parte de nuestro actuar a quienes nos dedicamos a enseñar, por ejemplo, y de explicarles a los alumnos que la propiedad intelectual debe de respetarse, la normatividad es en determinado sentido, deben entenderla, deben comprenderla, deben aplicarla. Yo creo que la intención de que se respete la propiedad intelectual, o sea, nos cuesta tanto trabajo que se reconozca la propiedad intelectual, es tan fácil que se violenten los derechos de propiedad intelectual, que creo que en momentos estamos como atrapados. Si pareciera que si permitimos un poco la flexibilidad, podríamos transmitir un mensaje equivocado de que vamos a dejar la normatividad al lado y qué va a pasar con esa protección legal que requieren esas creaciones intelectuales, las propias y las ajenas, porque de eso se trata la cultura, proteger, aprender a proteger para que respeten lo mío y respetar lo de los demás. Entonces creo que como profesores estamos más en esa línea de transmitir lo que es el conocimiento de la ley, de la letra de la ley, para continuar con esa cultura y fortalecerla, porque ciertamente en países como el nuestro no hay una cultura robusta, no se ha fortalecido esta cultura de respeto a la propiedad intelectual. Entonces, como que nos lleva por ese camino. Y esto al respecto, y que por eso creo que nos cuesta un poco de trabajo, ¿no? Por el otro lado, respecto de los ejemplos que usted ponía sobre estos adelantos tecnológicos que hemos tenido, en particular inteligencia artificial, que en algunas ocasiones he tenido la oportunidad de platicar sobre inteligencia artificial y derecho de autor o patentes y inteligencia artificial, plantearnos la posibilidad de reconocer y proteger por propiedad intelectual los productos derivados de esa inteligencia que no es natural, cuesta un poco de trabajo. A mí me gustaría por este lado conocer su opinión. ¿Usted cree que nos estamos encaminando hacia el reconocimiento de propiedad intelectual de estos productos? ¿No estaremos quizás alargando tanto la propiedad intelectual para que cubra aspectos que no es propiedad intelectual y que tal vez como abogados estamos obligados a tener más imaginación, a ser más creativos para proteger por otras áreas del derecho o bajo otras figuras y no necesariamente propiedad intelectual? Esto es también porque estaríamos trastocando los principios fundamentales de las materias. El principio, en primer lugar, del autor persona física en nuestros sistemas de derecho de autor, o de reconocer al inventor como también una persona física. Entonces, me encantaría conocer su opinión sobre esto y nuevamente felicitarlo y agradecerle esta magnífica exposición. Y bienvenido a México, aunque sea de forma virtual, doctor. Nos da muchísimo gusto que usted esté aquí. Gracias. Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias. Rafael. Felicitaciones, Manuel. Realmente una exposición excelente. A mí me fue muy útil. Es como una costurera que fue atando pedazos de tela que yo tenía en distintos lugares de la cabeza y que nunca pude ordenar, y ahora por lo menos tengo un primer orden, que es lo primero que hay que hacer para volver a desordenar y tratar de armar algo, ¿no? Efectivamente, cuando tú hablabas, entre esas cosas que cosía, pensaba en España y en México, pensaba que a más de 1600, 1700 años de Arquímedes, Cristóbal Colón llegó en buques de madera, ¿no? Es decir, el principio científico no logró el avance tecnológico para hacer un buque de acero, ¿no? Y yo diría que el mismo día que Arquímedes expresa uno de sus principios, al otro día se podía hacer un buque, ¿no?, de acero. Muy bien. Y hoy en día, en cambio, desde el grito de Watson en Cambridge, en el pub de Cambridge, a la primera planta transgénica pasaron 15 años, 20 años. Es decir, no, lo que tú dices no puede ser lo mismo, ¿no?, la parte véneta
que ADPIC, ¿no? Y sin embargo es más o menos lo mismo, ¿no? Cosa más, cosa menos, ¿no? Es más, hasta con algunas dificultades, porque en la parte veneta el Estado podía apropiarse, digamos, de los inventos. Entonces, voy a la otra parte. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo tu planteo. Planteo la otra parte, que es un barajar y dar de nuevo, ¿no? Digamos, un recomponer el sistema de propiedad intelectual. Parte también porque diseñemos, junto con tus colegas economistas, ¿cuáles serían los intereses a tutelar en un sistema de propiedad intelectual? Es decir, ¿qué queremos estimular? ¿No? Una forma de romper sería primero desbrozar, ¿no? Y decir, tomando lo que decía Manuel, es totalmente tonto pensar que un programa de cómputo tiene algo que ver con una obra literaria, ni mucho menos, porque además lo que hace el que escribe un programa de cómputo es dar instrucciones para modificar un material, es decir, ni siquiera lo importante del programa de cómputo es el texto, ¿no? Es como un inventor que dice hay que cortar acá, hay que hervir, hay que hacer, hay que tomar y saca una vacuna, ¿no? Muy bien. Entonces, eso no es un texto literario, son las instrucciones para hacer una vacuna, ¿no? Y el que diseña un programa de cómputo lo que dice es, hay que cambiar acá una materia para que cuando llegue la instrucción eléctrica sortee estas curvas y termine en una A o en una C, ¿no? Muy bien. Entonces, empezar a desbrozar esa serie de disparates incorporados, ¿no? Por ejemplo, las marcas tienen que ver con el derecho de la competencia, ¿no? Muy bien. Arréglenla como puedan, pero no tiene nada que ver con las creaciones intelectuales de alto nivel. Un programa de cómputo, démosle la protección que le tenemos que dar, porque es importantísimo un programa de cómputo. Es importantísimo estimular la producción del programa de cómputo. Pero tengamos claro que no tiene nada que ver con los derechos de autor. En las negociaciones de los derechos de autor, no invitemos a Sony o a Walt Disney, ¿no? Tratemos de invitar también a los autores, ¿no? Digamos, aquellos que queremos estimular, ¿no? Muy bien. Es decir, el secreto industrial corresponde al derecho de la competencia, ¿no? La protección de datos, fármacos, corresponde al derecho de la competencia. Entonces, ir desbrozando el derecho de la propiedad intelectual y después decir cuáles son los intereses que tenemos que proteger, ¿no? Yo te escuchaba y pensaba, para eso, ¿son necesarios 20 años, 30 años, 40 años de protección si estamos en la época de la competitividad, ¿no? ¿No habrá que reducir un poco el plazo, digamos, de los privilegios monopólicos? Y lo otro es, que eso ya no te puedo pedir que nos lo digas, pero sí tenemos que tenerlo en cuenta, que es, los que negocian esto son las grandes corporaciones que saben, ¿no?, que están usando el sistema de propiedad intelectual para cosas que no tienen nada que ver con el sistema de propiedad intelectual. Y las grandes corporaciones toman los lugares, hacen lobby. En México, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aconsejó al Congreso de México que no establezca ciertas incorporaciones de protección en la ley de propiedad industrial porque afectaba a los intereses de los mexicanos. Nuestros legisladores, bien atendidos por los lobistas, le buscaron la vuelta y sacaron del artículo donde estaba, ¿no?, lo que se quejaban, lo pasaron a otro artículo, ¿no? Pero lo dejaron, ¿no? Muy bien. Y el INPI es una oficina asesora de las grandes corporaciones en México. No es una institución que promueve, que tiene pensada la sociedad, que tiene pensado el estímulo a la ciencia, a la tecnología. En general es, y ahora más que nunca, ¿no?, es una oficina asesora de las corporaciones. Las corporaciones diseñaron el proyecto y el INPI lo mandó al Congreso, ¿no? En el Congreso se quejaron porque era exagerado, ¿no? Entonces eliminaron una serie de cosas y quedó una ley de protección de la propiedad industrial horrible. O sea, totalmente nociva para la sociedad. Entonces, yo lo que quería plantear era, hay 2 o 3 puntos. Uno es,
en tu planteo, yo sé que no se puede hacer todo en la misma charla, ¿no? Pero en tu planteo tenemos que incorporar los intereses tutelados, ¿no? Y la eficiencia. Primero, como tú dices, desarmemos todo, ¿no? Hoy en día los laboratorios farmacéuticos controlan cualquier reforma de la propiedad intelectual, ¿no? Disney y Sony controlan, y Amazon y Bill Gates controlan cualquier reforma de derecho de autor, ¿no? Y Monsanto cualquier reforma de variedades vegetales o patentamiento. Bueno, Bayer ahora. Entonces, decir, bueno, desbrocemos, ¿no? Veamos cada área, veamos cuál es el bien tutelado, ¿no? Y qué es lo mejor para ese bien tutelado. A lo mejor a los laboratorios hay que hacerle concesiones que no hay por qué hacerle a la fábrica de autos. Como tú dices, desbrozar y armar de nuevo y tener en cuenta que tenemos otros que están pensando lo mismo que nosotros, pero con intereses totalmente inversos, ¿no? Que es utilizar el sistema de propiedad intelectual, no reformarlo, no perfeccionarlo, sino utilizarlo. De nuevo, felicitaciones, realmente me has generado toda una serie de problemas en la cabeza que trataré de pensar lentamente. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias. Muchas gracias, Rafael. Profesor de Santos, si quiere tener usted una primera reacción, lo que pasa es que pues, es tan interesante todos los temas que tocó, que yo creo que hay también preguntas entre nuestro grupo. Está el querido profesor Jalife también. A ver, quiere usted contestarlo y damos después de esta ronda, abrimos otra más, empieza el profesor Jalife. Entonces... Antes de que nos ayude con una primera respuesta, recordarles a la audiencia que nos sigue en el Facebook Live que pueden plantear sus preguntas en el chat y trataremos de rescatar algunas. Sí, gracias. Profesor. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad es que es apabullante todo lo que habéis dicho y extraordinariamente enriquecedor. He tomado nota de todo lo que he podido. Y claro, a todo no puedo contestar, pero voy a intentar sintetizar, sobre todo para ir al grano. Fijaos que es verdad que, y se lo he anunciado al comenzar en las advertencias, esto iba de provocación, porque yo estoy convencido de que la tarea de los académicos es provocar. Si a mí me hubieran invitado con mi traje de profesional de una firma de propiedad intelectual, pues a lo mejor mi actitud hubiera sido diferente. Pero yo he venido aquí como académico y como académico tengo que provocar. Y provoco desde la lealtad. Y creo que ha sido 6 o 7 veces, y si no han sido 6 o 7, quizás han sido más, en las que he manifestado públicamente, porque lo hago siempre, que yo estoy enamorado del sistema de propiedad intelectual. Y que estoy convencido de que gracias al sistema de propiedad intelectual no solamente vivo yo, porque tuve una embolia pulmonar justo hoy, hace 3 años, yendo de Chile a China, y me han salvado los fármacos. O sea, yo vivo gracias a la farmacología, es decir, yo vivo gracias a las patentes. La propiedad intelectual es uno de los grandes hallazgos de la sociedad. Pero tenemos que ser capaces de poner encima de la mesa, primero de entender de qué estamos hablando, de entender que estamos ante una sociedad que es muy diferente a la sociedad en la que se parieron, en la que se diseñaron los grandes principios del sistema. Y esto nos cuesta. Y en segundo lugar, tenemos que ser capaces de reflexionar a partir
de una serie de escenarios. Por eso me interesa mucho el tema de los escenarios. A mí me parece que el escenario inmovilista no conduce a nada. Me parece que el escenario revolucionario de reinventar la propiedad intelectual es naif, en principio, pero los escenarios de adaptación y de disrupción deberían poder combinarse. Y desde esta perspectiva tendríamos que analizar, entrar a fondo a cada uno de los problemas que me habéis planteado y verlos desde esta perspectiva de escenarios. Por ejemplo, el doctor Becerra ha planteado con mucho acierto el tema del software. Yo es que creo que hoy, si el software hay que protegerlo por derecho de autor o por derecho de patente, todo esto son esquemas clásicos. A lo mejor hay que aproximarse a los problemas desde una nueva lectura. Y si la nueva lectura es una lectura holística, pues de pronto nos coloca en otra dimensión. Pero si es que el 90% de las solicitudes de patentes van a tener software. Si es que hoy un examinador de patentes que no pueda identificar un software y que no pueda saber cuál es su función en la invención, pues puede saber mucha química o mucha farmacia o mucha mecánica, pero no va a ser capaz de entender la patente. Es que los exámenes de patentes y las mismas clasificaciones tendrían que dar un giro radical. Es que los examinadores que tienen que trabajar necesariamente en clústeres. Es que los profesionales tienen que trabajar necesariamente en clústeres. A mí no se me ocurre jamás, no se me ha ocurrido nunca, pero luego mucho menos ahora, ponerme a redactar una demanda si no tengo a mi agente europeo de patentes a mi lado. Pero a mi lado quiere decir pegado. Si no he entendido, hablando con economistas, cuál es el sentido y las consecuencias económicas del problema con el que me estoy planteando. Tiene razón el doctor Becerra cuando habla del capitalismo cognitivo. Si vivimos en una sociedad capitalista y vivimos en una era que es una era cognitiva, necesariamente vamos a tener que adaptar el capitalismo. Y tiene razón sobre todo cuando plantea el cambio de paradigma. Y yo creo que lo has planteado así, Manolo, el cambio de paradigma. El cambio de paradigma implica que no podemos seguir refiriendo todo el sistema a la novatio. La clave del sistema no está hoy en los creadores. Lo siento mucho. La clave del sistema está en los consumidores. Y los consumidores son proactivos y los consumidores han cambiado su manera de actuar. El sistema de propiedad intelectual tiene sentido y es beneficioso para la sociedad en la medida en que mejore la calidad de vida de las personas. Ya está. Pero no tiene sentido porque hemos aumentado un 10% el número de solicitudes de patentes in what a great success. Esto es pensar en esquemas trasnochados completamente, en esquemas del siglo XIX. Ana habla de la colaboración creativa. Y probablemente este sería un tema, no voy a entrar a saco en ello, Ana, porque es un tema que nos llevaría horas, pero es que precisamente, incido siempre en lo mismo, precisamente si el cambio de paradigma implica que la sociedad ya no es una sociedad competitiva, sino una sociedad colaboradora, pues necesariamente la creación debe hacerse en colaboración. Y si las tecnologías como blockchain nos pueden ayudar a esto, pues fenomenal. Pero cada vez más tenemos que salir del esquema del inventor del siglo XIX, el genio que se levantaba un día por la mañana y se le ocurría que poniéndole un palo a una especie de
florero que salía al final, pues se hacía una mopa. Hoy las creaciones obedecen a procesos mucho más complejos y a procesos donde la colaboración es mucho más evidente. En Europa, a mí me da la sensación, Ana, de que, y tú lo sabes mejor que yo, de que cada vez más somos conscientes, primero, de que tenemos que trabajar con colegas de otros sectores, y segundo, y lo veo, por ejemplo, en el EIPIN, que es la red de 5 grandes universidades europeas, las que juegan, digamos, en la Champions, en los programas de propiedad intelectual, donde la mayor parte de mis colegas no suscribirían el 100% de las reflexiones que os he mantenido hoy, y probablemente irían mucho más lejos, ¿no? No estamos solos, todo está entrelazado, y tenemos que ser capaces de ser humildes y de trabajar mucho más con las personas, con los profesionales de disciplinas distintas a las nuestras. Carmen habla del respeto a la propiedad intelectual. Vamos a ver, tienes toda la razón, pero a lo mejor el error o el planteamiento timorato, digamos, es llegar a la conclusión de que si nos ponemos a reflexionar sobre el sistema, si ponemos el sistema en tela de juicio, o algunos aspectos del sistema en tela de juicio, si nos abrimos a la posibilidad de pensar en la sociedad y no en el sistema, bueno, pues parece que estamos dando la sensación de que estamos debilitando el sistema, de que somos débiles, de que estamos abriendo flancos para que por ahí entren todos los que van a acabar con la propiedad intelectual. Yo no estoy de acuerdo con este planteamiento. A mí me parece que se puede defender la protección de la propiedad intelectual como algo absolutamente esencial. El respeto de la propiedad intelectual, no ya tanto como un derecho humano, sino como uno de los elementos claves del funcionamiento de la sociedad. Y todo esto no es incompatible con revisar el sistema. Pocas personas, probablemente con más insistencia que yo, han proclamado la necesidad de la cultura de propiedad intelectual y del respeto de la propiedad intelectual. Pero yo creo que son dos cosas que necesariamente se tienen que armonizar. Probablemente no he sabido pasar ese mensaje claramente en mi exposición. Y por lo que hace referencia a la propiedad intelectual y la inteligencia artificial, pues tienes toda la razón. Pero yo igualmente, yo no plantearía el tema con los esquemas clásicos. Si entramos en el tema de si las máquinas son creadoras o no son creadoras, son inventores o no son inventores, y pueden ser titulares de patentes o no pueden ser titulares de patentes, yo creo que ahí erramos radicalmente. Entre otras cosas porque lo planteamos con esquemas que son esquemas del siglo XIX. Cuando decimos que el inventor tiene que ser una persona física, lo que estamos diciendo es que no puede ser una persona jurídica. Y por eso es una persona física, para que no sea una persona jurídica. Porque el problema que había en ese momento era si las personas jurídicas podían ser inventores. Decir a continuación, las máquinas no pueden ser inventores porque los inventores tienen que ser personas físicas, es hacer una falacia. Estamos tratando con esquemas del siglo XIX cuestiones que son del siglo XXI. Yo no soy partidario de otorgar la titulación de inventor a quienes en realidad no son inventores. Las máquinas efectivamente no son personas. Pero a lo mejor en un momento determinado habrá que plantear otro tipo de protección para los, entre comillas, invenciones que nos proporcionan las máquinas. Y todo esto, desde luego, y voy acabando, estamos en mantillas todavía. Entre otras cosas, porque estamos hablando de cosas que han pasado en los últimos 2, 3, 4 años, pero tenemos que seguir reflexionando sobre ellas.
Rafael nos plantea el riesgo de repensar el sistema y los intereses a tutelar. Y tienes toda la razón. Mirad, repensar el sistema es un riesgo. El riesgo es mucho mayor si no lo repensamos. De eso estoy absolutamente convencido. Y tienes razón también que hay que poner el tema de los intereses a tutelar en la primera línea y hay que ir atribuyendo los diferentes elementos del sistema y ponerlos en su lugar correspondiente. Yo estoy de acuerdo contigo en el que hay que volver a reivindicar el derecho a la competencia. La propiedad intelectual, y hay que decirlo con palabras mayúsculas, es derecho de la competencia. De la manera como la conocemos, es decir, derechos de exclusividad y derechos de monopolio, son exclusiones del derecho de la competencia. Lo que quiere decir que hay que justificarlas muy bien y que hay que integrarlas dentro de la potenciación y el fomento de la competencia. Si el sistema de propiedad intelectual no llega a poder fomentar la competencia, estamos perdidos. Y esto implica probablemente poner en tela de juicio toda una serie de cuestiones. La primera, lo has dicho, el plazo de duración. No tiene ningún sentido. Si el cambio es exponencial, no tiene ningún sentido seguir hablando de 50 años, de 70 años, de 100 años, incluso de 20 años. ¿Y por qué? Sé que es muy complicado abrir esa caja de Pandora, pero a lo mejor en un momento determinado habrá que hacerla y habrá que llegar a por lo menos el convencimiento de que, y yo esto lo he aprendido hace mucho tiempo, de que en el sistema de patentes la clave está en conseguir que la patente llegue a dominio público cuanto antes. Porque en definitiva, y acabo con esto, si dejamos que sean las grandes corporaciones las que dominen nuestro sistema de propiedad intelectual, le hacemos un flaco favor a la sociedad. Al final, de lo que se trata es de que la sociedad aproveche, maximizándolo, la potencia tan extraordinaria que tenemos los seres humanos de crear. No de crear por el hecho de crear en beneficio de la sociedad. Y por lo tanto, cuanto antes lleguen las patentes al servicio público, mejor. Siempre que hayamos retribuido de una manera razonable al inventor, porque en definitiva es el héroe, es el Messi, es el que está mejorando nuestra calidad de vida. Y cuanto mejor y con mayor facilidad puedan llegar las creaciones culturales a todas las personas y pueda haber acceso, mejor. Por supuesto, no matemos a los creadores, porque si matamos a los creadores, lo que hacemos es matar la vaca. Y de momento, la leche solamente nos la da la vaca. Así que cuidemos nuestras vacas. Pero cuidemos nuestras vacas porque nos dan la mejor leche del mundo. Y así somos felices. Bien, ¿cómo ves, Ana? Tenemos todavía unos cuantos minutos. Le damos la palabra a nuestro querido amigo Mauricio. Muchísimas gracias, Manuel. Gracias a ¿Cómo estás, Manuel Desantes por la... Gracias, muy bien, Manuel. Te agradezco mucho. Me da un enorme gusto verte y escucharte. Y sobre todo con una ponencia de esta naturaleza. La verdad es que hiciste que sacara del cajón un artículo que escribí hace 1 año y medio, que se llama justamente Marcas, el fin de una era, y que lo volví a guardar porque dije, si esto lo circulo, no me va a ir bien, pero ya creo que ya me diste el valor suficiente para envíamelo. Poderlo circular, y se lo voy a mandar a mis queridos colegas de la universidad, del instituto, porque justo lo que ahí digo es que a veces y lo escribo desde la pura frustración de que el sistema de marcas, bueno, el de patentes no queda la menor duda también, pero el de marcas por lo menos absolutamente no responde a las necesidades de las empresas, por lo menos de empresas de países como México. Es un sistema caro, obeso, burocratizado, inaccesible y francamente divorciado totalmente de la realidad comercial. Eso es lo que me parece. Hemos creado un monstruo en donde penetrar y administrar marcas a nivel internacional se ha vuelto
un oficio inconfesable, complejísimo, es un dolor de cabeza para todas las empresas, básicamente basado en el otorgamiento de unos registros que no tienen absolutamente nada que ver con la realidad del comercio. Es decir, nosotros en nuestras mentes, los otros dos abogados, justo cuando decías somos parte o somos el problema, sin ninguna duda, nosotros te hemos perdido un poco. Es una burocracia que administra el conflicto y que para administrarlo lo tiene que crear. Entonces, yo me doy cuenta que como abogado, cosas que jamás suceden en el mercado. Cuando decía el enfoque tiene que ser el consumidor, estoy absolutamente de acuerdo contigo. El enfoque tiene que ser eso. ¿Cuántas oposiciones, cuántas veces nos metemos y nos enfrascamos en litigios que duran años enteros, hacemos gastar miles de dólares a las empresas que representamos, en litigios que no necesitan y que no nos llevan absolutamente a ningún lugar, con conflictos que nunca hubieran existido en la práctica? Es una cosa, francamente, ya muy difícil, digamos, de aceptar y administrar, porque estamos en esa rueda, estamos en esa rutina, seguimos cotidianamente administrando este tipo de conflictos que, claro, soñamos con que estamos preservando una exclusividad que nuestros clientes necesitan por si en el futuro, quién sabe qué negocios hacen. No es así. La realidad es que estamos, digamos, inmersos en un sistema que se creó sobre ciertas bases, pero que estoy total y absolutamente de acuerdo, hoy es anticuado, caduco, anacrónico, deberíamos superarlo y deberíamos transformarlo. Y el blockchain nos serviría para eliminar las oficinas de registro y para que el de las empresas fuera exactamente del tamaño del que lo necesitan, basados en el uso, no en el registro. Eso ya es un tema técnico de otra índole, solamente te quería decir que me parece extraordinaria tu visión y tu ponencia, y que me estás pues realmente provocando lo suficiente para que ya no me dé pena lanzar al ruedo ese concepto o esa propuesta de repensar el sistema de marcas, porque simplemente hoy a los usuarios ese sistema no les sirve, solamente les sirve a las empresas que tienen recursos ilimitados, pero el resto de las empresas no pueden manejar ese sistema. Bien. Bueno, yo creo que ha sido una tarde fabulosa, deliciosa por mucho, el intercambio de ideas, que eso es lo mejor en esta ocasión. Y profesor de Sánchez, le damos los buenos días, le agradecemos que ocupe de su valioso tiempo en comunicarse con nosotros, no en lo que debería de hacer usted, descansar en su casa, y creo que es el punto también de arranque para otras reuniones e intercambios de ideas, porque también de este lado, me refiero en América Latina, hay muchos colegas que piensan como usted, o que hay también muchas ideas que nos gustaría compartirlo. Quiero deciros que sigo enamorado de México y que la única intención, la única verdadera intención de toda mi intervención era conseguir que me invitarais otra vez. Así será sin duda. Muchas gracias. Es un compromiso, profesor. Nos vemos en mayo. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches.